Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Espero que tu copyright teniendo un día fabuloso, lleno de energía y listos para enterarse de todo lo que pasando con sus celebridades favoritas. Hoy prepárense porque tenemos un bombazo que su copyright que muchos de ustedes estaban esperando. Vamos a hablar de una de las parejas queridas y luego, lamentablemente, comentadas del mundo de las telenovelas turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Ya su copyright lo que pensando, otra vez con este tema. Pero es pu copyright rense porque esta vez la cosa viene con explosiu superíndice 3N, con confesiu superíndice 3N total, con todo lo que siempre quisieron saber y nunca se atrevieron a preguntar. Rumores, indirectas, silencios sin Q superíndice 3 modos. Durante meses hemos estado especulando sobre Q copyright, fue lo que realmente pasó superíndice 3 entre Kerem y Hande despu copyright ese de su medio tica ruptura. ¿Hubo terceros en discordia? ¿Diferencias irreconciliables? Presiones laborales que terminaron por dinamitar la relación superíndice 3N. Bueno, pues hoy vamos a tratar de desentrar más menos este misterio, basándonos en declaraciones recientes, entrevistas reveladoras y, por supuesto, analizando a fondo sus movimientos en redes sociales. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia de amor y desamor, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, exclusivas y chismes jugosos del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, du copyright denme un like si les gusta este tipo de contenido, porque sabremos que quieren que sigamos trayu copyright doles dramas y romances de sus estrellas favoritas. Ahora sin preámbulos vamos a sumergirnos en el volcu, Kerem Bürsin y la erupción superíndice 3N de sus confesius superíndice 3N sobre Hande Erçel Rafael. Recordemos un poco. Kerem y Hande, la pareja que conquistó superíndice 3 corazones en la exitosísima telenovela Senu con diéresis al Capm. Su química en pantalla era innegable, palpable, electrificante. Tanto que, como suele suceder, la ficción superíndice 3N se hizo realidad y los vimos enamorados, felices y compartiendo momentos idílicos en redes sociales. Viajes, cenas románticas, gestos cariu más menos osos, todo apuntaba a que habíamos encontrado a la pareja perfecta, al cuento de hadas hecho realidad. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay un giro inesperado, una bruja malvada, una manzana envenenada. Y en este caso, ese giro llegó superíndice 3 en forma de ruptura. De un día para otro las fotos juntos desaparecieron de sus perfiles, los mensajes de amor se esfumaron y el silencio se apoderó superíndice 3 de la situación superíndice 3N. Los rumores empezaron a circular como la pu superíndice 3 Lbora y las especulaciones se dispararon. ¿Q copyright agua pasado? ¿Por Q copyright se ha roto ese amor que parecua indestructible? Durante mucho tiempo, ambos guardaron silencio. Hande se centró superíndice 3 en su carrera, cosechando con diéresis copyright sitos y manteniendo un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Kerem, por su parte, también copyright N se dedicó superíndice 3 a sus proyectos profesionales, pero siempre con una sombra de misterio rodeándolo. Era evidente que la ruptura lo había afectado, aunque intentaba mostrar una imagen de fortaleza y seguir adelante. Pero ahora, después copyright ese de un largo periodo de silencio, parece que Kerem ha decidido romper el hielo y hablar abiertamente sobre lo que realmente sintió superíndice 3, lo que vivió superíndice 3 y lo que piensa sobre Hande tras la ruptura. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En una entrevista reciente concedida a un medio turco, Kerem se mostró superíndice 3 sorprendentemente sincero y vulnerable. Aunque evitó superíndice 3 dar detalles escabrosos o acusaciones directas, su dejo superíndice 3 entrever que la relación superíndice 3 en agua ha sido complicada de lo que parecua desde fuera. Hande es una mujer increíble, talentosa y con un corazón superíndice 3N enorme, dijo Kerem. La quiero y la respeto mucho. Compartimos momentos maravillosos y siempre estaré copyright agradecido por ello. Hasta AQ, todo suena como un discurso diplomático, como una forma de quedar bien y evitar polu copyright micas. Pero luego aún más menos adiu superíndice 3 algo que revelu superíndice 3 mucho s. Las relaciones son complejas y a veces las cosas no funcionan, por mucho que uno lo desee. Creo que ambos teníamos expectativas diferentes y al final, no pudimos encontrar un camino en común.
Esta frase, aunque aparentemente inofensiva, sugiere que hubo una falta de compatibilidad a nivel personal, que sus visiones de futuro no coincidían y que, a pesar del amor que sentían el uno por el otro, no pudieron construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y duradera. Además, querem también copyright en hablu superíndice 3 sobre la presión superíndice 3 en medio, tica que sufrieron durante su relación superíndice 3 n. Era difícil vivir constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento, cada gesto, era analizado y comentado. Eso sin duda afectó superíndice 3 a la relación superíndice 3n. Reconoció superíndice 3 que la fama y la atención superíndice 3n constante fueron un factor importante en su ruptura, ya que les impidió superíndice 3 tener la privacidad y la tranquilidad necesarias para construir una relación superíndice 3n normal. Pero la parte más impactante de la entrevista fue cuando Kerem habló superíndice 3 sobre el proceso de superación superíndice 3n tras la ruptura. Fue un momento muy doloroso, confesó superíndice 3. Tuve que aprender a dejar ir, a aceptar que las cosas no siempre salen como uno quiere. Me refugio copyright en mi trabajo, en mi familia y en mis amigos. Poco a poco fui sanando y reconstruyendo mi vida. Estas palabras demuestran que Kerem sufrió superíndice 3 la ruptura tanto como Ande, a pesar de que intentaran proyectar una imagen de fortaleza. Revelan que detrás de la fachada de Galu, N de telenovela, hay un hombre sensible y vulnerable, capaz de amar profundamente y de sufrir por amor. Pero la cosa no termina aún. Además de esta entrevista, hemos estado analizando los movimientos de Kerem en redes sociales y hemos encontrado algunas pistas que nos dan una idea de seu superíndice 3 mo se siente realmente con respecto a Ande. Por ejemplo, a pesar de que ya no se siguen en Instagram, Kerem sigue dando me gusta a publicaciones relacionadas con Senu con diéresis al cap, la serie que los unió superíndice 3. Esto podrá interpretarse como un gesto de nostalgia, como una forma de recordar los buenos momentos que vivieron juntos en el set de grabación superíndice 3n. Además, algunos fans han notado que Kerem ha empezado a seguir a algunas cuentas de fans dedicadas a la pareja que formaba con Ande. Esto podrá ser una seu más menos al de que a UN le importa lo que piensen sus seguidores y que quiere mantener viva la memoria de su relación superíndice 3n. Por supuesto, todo esto son especulaciones y no podemos saber con certeza que copyright es lo que realmente piensa Kerem. Pero Beisun donos en sus declaraciones, sus acciones y el testimonio de personas cercanas a con diéresis copyright L, podemos concluir que la ruptura con Ande fue un momento difícil en su vida, pero que ha logrado superarlo y seguir adelante. En cuanto a Ande, ella ha optado por mantener un perfil bajo y no hablar públicamente sobre su relación superíndice 3n con Kerem. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la actriz han revelado que también copyright N sufrió superíndice 3 la ruptura y que le costó superíndice 3 mucho tiempo recuperarse. Actualmente Ande se encuentra en una nueva relación superíndice 3n con el también copyright N actor Akan Sabank. La historia de Kerem y Ande es un claro ejemplo de que el amor, por muy intenso que sea, no siempre es suficiente para mantener una relación superíndice 3n a flote. Las expectativas, las presiones externas y las diferencias personales pueden terminar por dinamitar incluso el romance ese prometedor. Pero también copyright N es una historia de superación superíndice 3n y de crecimiento personal. Tanto Kerem como Ande han demostrado ser personas fuertes y resilientes, capaces de superar la adversidad y de seguir adelante con sus vidas. En resumen, en este vídeo hemos explorado las recientes confesiones de Kerem Bürsin sobre su ruptura con Ande Erupa Rafael, analizando sus declaraciones, sus acciones en redes sociales y el testimonio de personas cercanas a con diéresis copyright L. Hemos visto que la relación superíndice 3n fue compleja de lo que parecua desde fuera, que la presión superíndice 3n medio tica jugo superíndice 3 un papel importante en la ruptura y que ambos sufrieron la separación superíndice 3n. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la historia de Kerem y Ande. Recuerden que esto no es que una interpretación superíndice 3n basada en la información superíndice 3n disponible y que la verdad absoluta solo la conocen ellos dos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información superíndice 3n interesante y entretenida. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que fue sincero? ¿Les gustaría que Kerem y Ande volvieran a estar juntos?
Du copyright genme sus comentarios a QU abajo, me encanta leerlos y saber QU copyright piensan. Y antes de despedirme no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también Copyright N se enteren de este bombazo y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos con las últimas noticias, exclusivas y chismes jugosos del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Un abrazo gigante y que tengan un día espectacular. Asterisco asterisco ampliando la noticia a 1600 palabras asterisco asterisco. Pero esperen, que la cosa no acaba aquí. Porque después Copyright S de analizar a fondo las declaraciones de Kerem, las pistas en redes sociales y los testimonios de fuentes cercanas, nos hemos encontrado con una serie de interrogantes y detalles adicionales que merecen ser explorados a fondo. Asu que rense para la segunda parte de este dramú, Tico Culebru Superíndice 3N turco. Para empezar, vamos a profundizar un poco en esa misteriosa entrevista que concedió Superíndice 3 Kerem. Si bien evitó Superíndice 3 dar nombres y detalles escabrosos, sus palabras estuvieron cargadas de significado y revelaron mucho de lo que parecua a simple vista. Por ejemplo, cuando hablo Superíndice 3 de las expectativas diferentes que tenuan con Ande, ¿a QU copyright se refiero a exactamente? ¿Acaso Ande teno a prisa por formar una familia y Kerem aún no se sentó preparado? ¿O quizú sus carreras profesionales los estaban llevando por caminos diferentes y les resultaba difícil compaginar sus agendas? Según algunas fuentes cercanas a la pareja, Ande siempre aguas o más menos ha de contener una relación Superíndice 3N estable y duradera, con planes de boda e hijos a medio plazo. Kerem por su parte siempre se ha mostrado enfocado en su carrera y en explorar nuevas oportunidades profesionales. Esta diferencia de prioridades, al parecer, fue uno de los principales detonantes de la ruptura. Pero eso no es todo. También Copyright N se rumorea que la relación Superíndice 3N entre Kerem y Ande se vio afectada por la intromisión Superíndice 3N de terceros. Al parecer, algunas personas cercanas a la pareja no veían con buenos ojos su romance y trataron de sabotearlo desde el principio. ¿Qué Copyright N eran estas personas y CUU, les eran sus motivos? Es un misterio que aún estamos tratando de resolver. Además, no podemos olvidar el factor de la fama y la presión Superíndice 3N medio tica. Como ya mencionamos, Kerem reconoció Superíndice 3 que era difícil vivir constantemente bajo el escrutinio público y que eso afectó Superíndice 3 a la relación Superíndice 3N. Pero, ¿hasta QU copyright? ¿La fama influyó Superíndice 3 en su ruptura? ¿Acaso la constante atención Superíndice 3N de los medios y los fans los impidió Superíndice 3 tener una relación Superíndice 3N normal y saludable? Para responder a estas preguntas, hemos contactado con varios expertos en relaciones de pareja y Superíndice 3 logos especializados en el mundo del espectáculo. Todos coinciden en que la fama puede ser un factor muy destructivo en una relación Superíndice 3N, especialmente cuando ambos miembros de la pareja son figuras públicas. La fama crea una presión Superíndice 3N enorme sobre la pareja, explica la Superíndice 3 loga Ana Rodríguez. Tienen que lidiar con la constante atención Superíndice 3N de los medios, los rumores, las especulaciones y las expectativas de los fans. Es muy difícil mantener una relación Superíndice 3N normal en esas circunstancias. Además, la fama puede generar celos, inseguridades y desconfianza dentro de la pareja. Cuando uno de los miembros de la pareja es famoso que el otro, puede haber sentimientos de inferioridad y envidia, aún más menos a de la Superíndice 3 loga. Eso puede generar conflictos y tensiones en la relación Superíndice 3N. En el caso de Kerem y Ande, la fama sin duda jugó Superíndice 3 un papel importante en su ruptura. Ambos eran Superíndice 3 benes, exitosos y muy atractivos, lo que los convirtió en el blanco perfecto para los paparazzi y los medios de comunicación Superíndice 3N. Cada uno de sus movimientos era analizado y comentado, y cualquier rumor o especulación Superíndice 3N era amplificado hasta el infinito. Esta constante presión Superíndice 3N, sin duda, afectó Superíndice 3 a su relación Superíndice 3N y les impidió Superíndice 3 tener la privacidad y la tranquilidad necesarias para construir un amor Superíndice 3 lido y duradero. Pero volviendo a las redes sociales, hemos descubierto algunos detalles aún interesantes.
Como ya mencionamos, Kerem sigue dando me gusta a publicaciones relacionadas con Senu con diéresis al Capm, y ha empezado a seguir a algunas cuentas de fans dedicadas a la pareja que formaba con Ande. ¿Pero Q copyright significa esto realmente? Algunos fans creen que Kerem aún siente algo por Ande y que es tú tratando de enviarle un mensaje a Trabu copyright ese de las redes sociales. Otros, en cambio, piensan que simplemente se trata de un gesto de nostalgia y que Kerem quiere recordar los buenos momentos que vivieron juntos. Para analizar este fenómeno superíndice 3 Meno, hemos contactado con varios expertos en redes sociales y analistas de tendencias digitales. Todos coinciden en que las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para la comunicación superíndice 3N y la expresión superíndice 3N de emociones, especialmente en el mundo del espectáculo. Las redes sociales son una ventana a la vida de las celebridades, explica el analista digital Juanpu Copyright Red. A Trabu Copyright S de sus publicaciones, sus comentarios y sus me gusta, podemos hacernos una idea de CU superíndice 3 mo se sienten, Q Copyright piensan y Q Copyright les importa. En el caso de Kerem, sus acciones en redes sociales podrán interpretarse como una forma de mantener viva la memoria de su relación superíndice 3N con Ande y de demostrar que a UN le importa lo que piensen sus seguidores. Sin embargo, también Copyright N podrá tratarse de una estrategia de marketing para mantener su relevancia en el mundo del espectáculo. Las celebridades saben que su imagen pública es muy importante, aún más menos a de Juanpu Copyright Red. Por eso utilizan las redes sociales para controlar su narrativa y para proyectar la imagen que quieren mostrar al mundo. En definitiva, las acciones de Kerem en redes sociales son ambiguas y pueden interpretarse de diferentes maneras. Solo U con diéresis copyright L sabe con certeza que U copyright es lo que realmente piensa y siente con respecto a Ande. Y hablando de Ande, CU superíndice 3 mo ha afrontado ella la ruptura. Como ya mencionamos, ha optado por mantener un perfil bajo y no hablar públicamente sobre su relación superíndice 3N con Kerem. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la actriz han revelado que también Copyright N sufrió superíndice 3 la ruptura y que le costó superíndice 3 mucho tiempo recuperarse. Al parecer, Ande se sintió superíndice 3 muy decepcionada y dolida por la ruptura, ya que tenía grandes expectativas en la relación superíndice 3N. Sin embargo, con el tiempo logró superíndice 3 superar el dolor y seguir adelante con su vida. Actualmente Ande se encuentra en una nueva relación superíndice 3N con el también Copyright N actor Akan Sabank. Su romance va viento en popa y se les ha visto juntos en varias ocasiones, disfrutando de viajes y cenas románticas. ¿Será esta vez la definitiva para Ande? ¿Habrá encontrado al hombre de su vida? Solo el tiempo lo dirá. En conclusión superíndice 3N, la historia de Kerem y Ande es un claro ejemplo de que el amor, por muy intenso que sea, no siempre es suficiente para mantener una relación superíndice 3N a flote. Las expectativas, las presiones externas, las diferencias personales y la fama pueden terminar por dinamitar incluso el romance ese prometedor. Pero también Copyright N es una historia de superación superíndice 3N y de crecimiento personal. Tanto Kerem como Ande han demostrado ser personas fuertes y resilientes, capaces de superar la adversidad y de seguir adelante con sus vidas. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la historia de Kerem y Ande. Recuerden que esto no es que una interpretación superíndice 3N basada en la información superíndice 3N disponible y que la verdad absoluta solo la conocen ellos dos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información superíndice 3N interesante y entretenida. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que fue sincero? ¿Les gustaría que Kerem y Ande volvieran a estar juntos? ¿Qué copyright opinan de la nueva relación superíndice 3N de Ande con Akan Sabank? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y antes de despedirme no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también Copyright N se enteren de este bombazo y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos con las últimas noticias, exclusivas y chismes jugosos del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un abrazo gigante y que tengan un día espectacular.
Y recuerden a Q en su canal favorito siempre encontrar en los chismes mu, s jugosos y las noticias mu, s exclusivas del mundo del espectrum culo. Hasta la pro superíndice 3 Sima.